Buenos días, 8 de la mañana, protagonistas fundamentales, Trump y Putin en el inicio de una semana donde el SP500 rompe los 6.000, donde Bitcoin ha roto hace apenas unos minutos los $81.000 y donde Wall Street está, babeando con Donald Trump y las opciones de crecimiento del mercado en los próximos tiempos. Pero la noticia fundamental viene alrededor de lo que Washington Post acaba de publicar y que pone ahora mismo en una fotografía completamente distinta al mundo alrededor de la guerra de Ucrania. Trump habría hablado con Putin ya el pasado jueves y le habría dicho al líder ruso que no intensificara la guerra en Ucrania. Washington Post dice que habló este mismo jueves, 24 horas prácticamente después de haber ganado las elecciones, un poquito más, y que sobre todo la conversación fue alrededor de una discusión sobre el futuro de la guerra en Ucrania. Es la noticia en exclusiva del Washington Post que está sobrevolando a estas horas el conjunto de la información a nivel mundial y sobre todo alrededor del cambio de la política en Estados Unidos, que viene a cambiarlo absolutamente todo. Dice Washington Post que es la primera conversación telefónica desde que ganara y que se une a una especie de ruta de 70 llamadas telefónicas a distintos líderes, Zelensky también, en la que intentó tener una primera fotografía de los temas, 70 llamadas, alrededor de cómo cree que deben resolverse distintos asuntos, no solo en la guerra de Ucrania, Putin y Zelensky. Algo que no se producía sobre todo desde prácticamente de que se marchara de la Casa Blanca, luego sí estuvo hasta el inicio de la guerra en 2022 de Ucrania, Biden teniendo algo de conversaciones, pero llama la atención una parte que dice el Washington Post. Dice que Trump y Putin discutieron el objetivo de la paz, pero no de la paz en la guerra de Ucrania solo, sino que Washington Post dice que Trump y Putin discutieron el objetivo de la paz en el conjunto europeo. Cómo se pudiera alcanzar la paz en el continente europeo. Y Trump le expresó el interés en tener ya conversaciones de seguimiento, dice Washington Post, para discutir la resolución de la guerra de Ucrania, y ahora falta la parte final, para discutir la resolución de la guerra de Ucrania pronto. Lo que dice Washington Post es que la llamada estuvo en el entorno de esas varias expresiones. La de resolver, según fuentes familiarizadas con el asunto, al Washington Post. La de que van a intentar resolver y alcanzar y establecer la paz en el continente europeo, no solo en la guerra de Ucrania, en el continente europeo, para caminar también a un entorno en el que se mantuvieran más conversaciones para conseguir el final de la guerra en Ucrania pronto. Esta es la imagen de 2019, donde Trump y Putin se daban la mano en 2019. Es la imagen que ahora empieza a mirar el mundo para ver de qué manera, cuándo y cómo, incluso antes de que en enero consiga tomar la presidencia, consiga ya tener la presidencia Donald Trump, ahora estamos en el periodo de transición, como candidato electo, ya se pueda tener esta imagen incluso antes de que llegue el momento famoso en Washington en el que retome la presidencia Donald Trump en este paréntesis que ha habido de época de Joe Biden. Bloomberg decía también en la última noche, en la pasada noche, Rusia dice que se han intercambiado, y Rusia, fíjense cómo lo cuenta, según Bloomberg, señales sobre la guerra de Ucrania. Washington Post, como han visto, iba bastante más lejos alrededor de que esas señales caminan también alrededor de lograr la paz en toda Europa y que se consiga ya el aumento de las conversaciones en un canal de seguimiento continuo para intentar acabar con la guerra de Ucrania. Aquí en Bloomberg dice que Rusia lo está entendiendo como señales, pero claro, no, señales no, es que hubo una llamada telefónica, es que estuvieron hablando. Se dice que las comunicaciones por el canal cerrado ocurren ya periódicamente y Ryabkov dice que las promesas de Trump sobre Ucrania
fueron retórica de campaña, lo que no se está entendiendo así en el mensaje que han visto, según Washington Post, que ya le habría dado a Ucrania. Este es el primer elemento que cambia en la fotografía. El segundo, control, CBDCs, ahora mismo en estado catatónico. ¿Va a parar el dólar digital Donald Trump o va a plantear alternativas en un entorno criptográfico claro, en el que parece que Estados Unidos se va a convertir en el ojo del huracán del movimiento cripto que viene por delante? Ha superado los 80.000 en el fin de semana, ha superado los 81.000 en las últimas horas. Bueno, un intento, pero que se quedó lejos. Intento, consecución, cada uno ha venido con camino otra vez a la inversa, lo ha vuelto a intentar, no lo ha conseguido. Bueno, estamos en ese entorno, buscando los 81.000, 80.849. En este escenario vemos cómo el oro cae, sobre todo en tendencia a medio plazo. Ahí lo tienen, 0,43. Miren, 2.672, olvidándose de los 2.800 dólares. El oro cae, el dólar sube. Vamos a verlo. En el entorno de esta mañana, 105 con un cambio de 0,06. El dólar sube, el oro cae, 105, es decir, la protección geopolítica se marcha, el oro, viene el reinado del dólar, pero con un rival muy fuerte que ya han visto, que es el Bitcoin. Sería la fotografía clave esta mañana, con un factor que nos falta, SP500. Miren lo que está haciendo la renta variable estadounidense, que está como Son Goku en el nuevo Clinton, ¿no? Volando hacia el cielo. 6.014 dólares, 0,26% arriba, ha roto los 6.000 y se ha quedado lateral frente al Bitcoin, que ha roto, ha caído y se ha quedado por debajo de 81.000. Con lo que hoy se espera que ver al SP500 a ver si consigue en la apertura y durante la jornada no solo sostener, sino consolidar de una manera agresiva los 6.000. Va de movimiento importante durante la mañana, 81.000 superados para Bitcoin, 6.000 superados para SP500, SP500 mantiene, Bitcoin no lo consigue mantener, es Nasdaq 100. Miren Nasdaq 100, superados también los 21.000, 21.174, movimiento de recuperación, movimiento de subida, 0,27, tenemos un movimiento de renta variable hacia arriba, dólar hacia arriba, aunque le ha costado, Bitcoin hacia arriba, oro hacia abajo. Hay que preguntarle a Gustavo Martínez, hay que preguntarle a ver si esto está dentro de la fotografía clave o una vez que la geopolítica empieza a salir de la escena principal, las sanciones que han sido el catalizador fundamental de que el oro subiera hacia arriba, viendo a los bancos centrales, por si me llegan sanciones, cómprame oro, que el dólar no hay manera de venderlo, y ahora todo parece indicar que la política de sanciones, salvo para Irán, que estos tienen ya el mochuelo encima, salvo para Irán, el resto va a ir viendo cómo se reducen. Se pueden imaginar que en las conversaciones que ha tenido Trump con Putin, lo que le habrá interesado a Putin hablar con Trump son las sanciones. En ese escenario, aunque los bancos centrales no dejen de comprar oro o no vendan las reservas que tienen, aunque si las vendieran se iban a forrar por el camino, la fotografía clave está en que ya no es necesario el valor refugio, por lo que parece. Por lo que renta variable disparada, SP500 histórico por encima de los 6.000, cerró en 5.995 el pasado viernes, aquí lo tienen, 5.995,5, lo tenemos por encima de 6.000. ¿Qué no ha gustado? Algo que presentaba China y que parecía que sí estaba gustando al mercado. Tenemos esta mañana lo que está haciendo el CSI 300 en China, con una caída importante, no, un poquito más abajo, un poquito más abajo, un poquito más abajo, un poquito más abajo. No lo tenemos. Aquí tenemos Hansen Hong Kong cayendo 1,77 a estas horas, reflejando un movimiento de que esa deuda local que estaba buscando el gobierno chino de intentar aliviar con las medidas del pasado viernes, una vez que el mercado abierto no ha gustado demasiado.
sobre todo viendo la cotización en Hang Seng, en Hong Kong, con ese movimiento de bajada del 1,79%. Un nombre gana fuerza en todo el entorno del mundo cripto, bueno, Elon Musk, es que tiene el foco puesto en la cara, ese no cuenta, ese es el protagonista clave para el mundo cripto, para los recortes de gasto en la administración Trump. El otro punto fundamental es Cardano, el fundador de Cardano, que empieza a ser el gran protagonista. Charles Hoskinson trabajará con la administración de Trump como asesor criptográfico, poniendo también una fotografía clave de cómo Trump viene a mover todo el mundo cripto alrededor de esa fotografía clave de cómo pueden las criptomonedas ser el siguiente impulso económico, situándose Estados Unidos, nada de El Salvador, que ha sido un avanzado de toda esta historia, sino Estados Unidos como elemento fundamental. El otro punto fundamental de la mañana viene alrededor de la guerra de Israel y Hamás, en este caso. Ya ha dicho Qatar que se retira de la mediación, en plan, viene Trump, que lo empiece a ver él. Fíjense cómo cambia el mundo de una manera salvaje y a una velocidad salvaje. Por un lado, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia han cambiado de la noche a la mañana. No se han roto las relaciones tampoco con Ucrania, con lo que caminamos a un alto el fuego. Aunque en las últimas horas ha intensificado Rusia y todo parece indicar, dicen distintos medios anglosajones, que viene un contingente ruso y norcoreano a Kursk para intentar recuperar antes del alto el fuego la zona de Kursk perdida contra Ucrania. Lo vamos a comentar luego en El Mundo en Guerra. La otra fotografía clave viene alrededor de Bitcoin, viene alrededor del dólar, viene alrededor de la renta variable. No así de la renta fija, donde todo parece indicar que vamos a avanzar en las pérdidas, sobre todo si el 10 años camina hacia el 5%. Y sobre todo vamos hacia enfocar un entorno donde va a volver a invertirse la curva, todo parece indicar, lo veremos luego, alrededor del 2 y el 10 años. Está entre, bueno, en 0,5 la diferencia entre uno y otro. Caminamos otra vez a la inversión, retrasando la entrada de la recesión. Por segunda vez. Vimos una a finales del 2022, principios del 23, habríamos visto una segunda falsa alarma. A partir de ahí, claves del día. Trump, 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 Trump y más Trump. El regreso de los Trumponomics está emocionando a Wall Street, pero está asustando al mundo. Bueno, hay que ver qué mundo le está asustando. A Europa está claro. A China va camino de ello. Rusia ahora tiene a alguien al lado del teléfono. Y Europa está en su mundo de Matrix. Pero vamos a ver cuánto tiempo le dura. Porque te viene un cambio de liderazgo en Europa salvaje. De la mano de Friedrich, apúntenlo, Merz, del que vamos a hablar enseguida. Crecimiento más fuerte, inflación más alta, guerra comercial, proteccionismo, es decir, hay razones suficientes para los que están encantados y emocionados, Wall Street, alrededor de Trump, hay razones suficientes para quien dicen insensatos, cuidado que nos viene una buena alrededor de un crecimiento más fuerte, pero con una inflación más alta, pero con una guerra comercial. Todo parece indicar, y es una buena noticia para China, que Mike Pompeo no va a estar en la administración Trump, tampoco Nikki Haley, sobre todo China, porque el secretario de Estado no va a estar, y tenía un poquillo de así, China, de tener que volver a mediar con Mike Pompeo. Bitcoin alcanzando nuevos récords, lo vamos rompiendo, no 80.000, ya 81.000, a medida que Trump se acerca a un total control del Congreso, está a 5. Todo parece indicar que va a llegar el control absoluto, va a llegar el control absoluto republicano después de 4 lamentables años demócratas de la mano de Biden y Harris al frente de la presidencia de los Estados Unidos de América. No fue solo poner el paréntesis, sino que han abierto el huracán. Han estado 4 años que han puesto un tapón, el tapón Trump, para que no estuviera Trump, pero una vez que la ciudadanía ha visto la fotografía que le dejaban los demócratas de un mundo en guerra, de una inflación que ha dilapidado el patrimonio de una gran parte de la clase media estadounidense, quitándole más del 30% del poder adquisitivo de una tacada con la inflación, lo que se ha abierto al quitar el tapón ahora al ciudadano estadounidense en Estados Unidos y darle prácticamente el control absoluto, y si no prácticamente todo el control
a Donald Trump, vamos a ver si se confirma el control absoluto, es llevarnos a un huracán, el huracán Trump, donde ahora todo parece indicar que va a cambiar, le va a dar la vuelta al país como un calcetín, no solo hacia afuera con la geopolítica, sino internamente, sobre todo con el capítulo de las deportaciones, que es un elemento fundamental también a estas horas. ¿Cómo será ese plan de deportación de Donald Trump? Es uno de los elementos fundamentales y si va a poder llevarlo a cabo, porque estamos hablando de una ingente cantidad de miles de millones necesarios para lo que ahora se considera más de 11 millones de ciudadanos ilegales que no tendrían todavía los papeles en Estados Unidos y que se buscaría la manera de devolverlos a su país con, y ojo, la vuelta de un término, sanciones para aquellos países que no acepten la vuelta de los ciudadanos que han entrado a Estados Unidos sin permiso. Sanciones económicas, sanciones de todo tipo, por lo que durante todo el fin de semana se ha empezado a ver de distintos medios anglosajones, de distintas fuentes de la futura administración Trump, cercanos a Trump, y que estarían apuntando que uno de los primeros pasos va a ser un proceso de deportación masiva en Estados Unidos, cuyo coste pudiera alcanzar casi los 90.000 millones de dólares, con un incremento salvaje de la policía para intentar identificar, detener y devolver a más de 11 millones de ciudadanos en Estados Unidos, siendo ese plan de deportación el elemento clave uno de los elementos claves del día 1 de la administración Trump. Un proceso de deportación masiva, al que Europa ya empieza a mirar de reojo, como elemento fundamental de cómo va a cambiar la política con la inmigración ilegal. ¿Qué es lo que se está planteando también durante todo el fin de semana? Ese plan que viene a crearle un problema, sobre todo en distintos sectores, agricultura, energía, a una parte de la industria en Estados Unidos, va a ir acompañado, o iría acompañado, mejor dicho, según dicen esas fuentes, según distintos medios anglosajones de la futura administración Trump, con un plan de atracción de talento de inmigración por parte de la administración Trump. Pelea, lucha total contra la inmigración ilegal, puertas abiertas para el talento a través de la inmigración legal, que vendría a sumar a esa caída de la población en Estados Unidos un movimiento sobre todo de inmigración legal que pudiera sustituir lo que ahora mismo es necesario, que es la mano de obra no complementaria, es decir, porque se van jubilando en Estados Unidos y si no hay inmigración, lo que pasa es que la administración Trump dice legal, no se pudiera seguir con el proceso, sobre todo de crecimiento de la economía estadounidense. Ojo, porque otro de los temas que se va planteando durante todo el fin de semana sería el camino hacia una nueva ley, hacia una nueva política de natalidad, de incentivos brutales para todos aquellos estadounidenses que estuvieran teniendo hijos, cambiando también la política de natalidad anterior de subvencionar otros entornos que no son precisamente los de la natalidad, cambiar todo ese dinero que iría hacia otras políticas no precisamente pro vida, hacia el lado pro vida. De tal manera que cuidado porque viene todo un movimiento de día 1 de administración Trump que parece ser una salvajada legislativa para intentar no perder ni un segundo por parte de Trump a partir de enero. Por lo que, punto fundamental, ¿por dónde va a ir ese proceso? Y si va a ser posible llevarlo a cabo, ya se está planteando incluso que quienes vayan a estar en una situación de ilegalidad, una vez llegado Trump, lo mejor que pueden hacer es estar ya saliendo de Estados Unidos para evitar el momento de detención, momento puesta a disposición y momento envío al país, a su país de origen, de tal manera que ahora se pudiera hacer de otra manera más sencilla, no se sabe tampoco cómo podría ser de esa manera más sencilla, pero el planteamiento es si se puede llevar a cabo en el mandato. Piensen que son 11 millones de ciudadanos que estarían de manera ilegal en Estados Unidos, que serían los afectados por esa deportación masiva. Y luego tenemos la fotografía clave alrededor de lo que está pasando en Alemania, en todo el escenario de Estados Unidos, ya perfectamente claro, con la duda del Congreso, pero que ya no parece tener un elemento fundamental de oposición contra Trump. Parece que habrá o control total o control absoluto, o control mayoritario o control absoluto. Tenemos el problema de Alemania. Vamos a ver si el miércoles
el miércoles, esta semana, se llega a una votación o de moción de confianza o de voto de censura en Alemania, donde Scholz tenga que enfrentarse no a unas elecciones en marzo como él pide. Oye, aprobadme el presupuesto, esto ya empieza a ser muy socialista, lo hace aquí Sánchez, lo está haciendo Scholz también en Alemania, aprobadme el presupuesto que yo pueda distribuir, que yo pueda gastar, que yo pueda repartir y vayamos a las elecciones en marzo. Lo que le está diciendo los conservadores alemanes es, de eso nada, es tal la oposición que hay alrededor de tu figura que lo mejor que puedes hacer es ir ya a un proceso de elecciones que llegue en enero. Es verdad que estamos ya a 11 de noviembre, lo normal es caminar a que sea en enero, porque diciembre te va a pillar en medio de la Navidad y con todo el jaleo y todo el lío, por lo que incluso los conservadores, que es cierto que podrían presionar para buscar un adelanto cuanto antes mejor, están diciendo no, un poco de tranquilidad, que no hace falta que sea marzo, porque eso es muy tarde, pero sí que sea en enero. Miren la siguiente fotografía. A partir de aquí empieza a surgir un entorno de una figura, la de Merz. Vamos a ver si podemos ver primero la fotografía de los puntos que trae Merz y la figura de Merz. Es una diapositiva distinta a estas, con 5 puntitos. Aquí lo tienen. En el que si vamos a unas elecciones en enero, ¿quién es el nuevo líder en Alemania / Europa? O gana Scholz, o viene este señor que se llama Friedrich Merz, que sería el heredero de Angela Merkel, como intento de un nuevo liderazgo tanto en Alemania como en Europa. Viene del mismo ala que tiene von der Leyen, la CDU alemana, y viene con una fotografía clave alrededor de, primero, intentar relajar la relación con Estados Unidos. Abierto a acuerdos con Donald Trump para impulsar la posición internacional de Alemania. Estados Unidos, ha dicho en los últimos días Friedrich Merz, está mucho más en la ofensiva. No debería terminar con solo un lado obteniendo beneficios. Se está refiriendo a la fuerza, sobre todo arancelaria. De qué manera pudiera también Europa anclarse a las políticas de Trump para buscar un camino en el que pudiera, en este caso, tener también beneficios de recuperación económica. Dice también, en Alemania nunca hemos articulado y aplicado nuestros intereses lo suficientemente bien. Se está refiriendo a los últimos casi 4 años de Olaf Scholz, se está refiriendo también a una parte del último mandato de Angela Merkel, aun siendo de su partido. Compramos aviones de combate F-35 a los Estados Unidos por necesidad, pero luego deberían mantenerse aquí, es decir, hacer el mantenimiento en Alemania. ¿Qué significaría? Un desarrollo de la industria de defensa alemana y un traslado de conocimiento desde la industria armamentística estadounidense a la alemana, que le tiene que compartir datos de los F-35 y donde Alemania también tomaría una parte del conocimiento de la evolución de la industria de defensa. Miren cómo va cambiando, Miren cómo va cambiando en cada una de las expresiones de Merz frente a cómo estaba haciendo, sobre todo Scholz. Necesitamos pasar de ser una potencia mediana dormida a ser una potencia mediana líder. Aquí hay discusiones, Es decir, lo que no entiende Merz es que o es una gran potencia o no es una gran potencia, o no es una potencia líder. Lo que no se puede ser es una potencia mediana que viene en decadencia líder. Eso no existe. Y aquí Merz tiene un problema, y los europeos también. Necesitamos pasar de ser, admite que ahora mismo Alemania es una potencia mediana dormida, lo cual es una equivocación en parte. Alemania ahora mismo es un ejemplo de país fallido en el sentido de las últimas políticas de los últimos 4 años. Se le puede levantar porque no es un estado fallido, pero sus últimas políticas han sido fallidas y la han llevado a no ser una potencia dormida, sino a ser una potencia en declive, que no es lo mismo. No es lo mismo estar dormido como los japoneses y despertar y reventarlo, que estar como los alemanes, que están en declive, no dormidos. Por lo que Merz empieza ahí un poquillo así. Y dice, necesitamos ser una potencia mediana líder.
Hombre, empieza mal. Necesitará ser una gran potencia líder. ¿Cómo? Y aquí está la clave que no está en el discurso de Merz y que preocupa al resto de Europa, anclándose a Europa. ¿Quién puede ser una gran potencia líder? Europa. Lo que pasa es que se lo estamos desaprovechando, es un auténtico desastre lo de Europa. Pero puede serlo, puede serlo. ¿De la mano de quién? De Alemania. Ahora, si Merz, en lugar de estar pensando en términos europeos, está pensando en términos alemanes, empezamos mal. No debe intentar ser una potencia mediana líder Alemania, debe intentar ser una gran potencia líder cogida de la mano ¿de quién? De Europa. Y ese es el elemento fundamental que empieza a descabalgar de la fotografía del Merz este. ¿Qué quiere ser? ¿Líder de Alemania aunque Alemania esté en declive? Durará 4 años. ¿O qué quiere? Anclarse a una Europa que de verdad pueda empezar a cambiar el rumbo y veremos a dónde nos lleva el rumbo, veremos si vamos a puerto o vamos a dónde o a qué puerto, pero la clave fundamental es dar la vuelta a Europa desde Alemania y desde el eje franco-alemán, que es la base fundamental. Dice, no, es que España e Italia van muy bien, ya, pero no van a liderar Europa. ¿Por qué? Porque no pueden, por tamaño de su economía, no se puede. Lo que te tira es que Europa, con España e Italia tirando hacia arriba, tiren todavía más porque Alemania e Italia tiran hacia arriba. Por lo que, primer vistazo al supuesto nuevo líder de Alemania y de Europa, en el medio plazo, si los conservadores alemanes ganan las elecciones y a ver con quién gobiernan. Está claro que los socialistas en estos casos siempre tienden la mano para gobierna, no vaya a ser que entre este o el otro, ¿no? Que es lo que pudiera pasar a medio y largo plazo también aquí en España, que es, oiga, gobierne solo antes de que entre con estos. Pues todo parece indicar que ese movimiento llevaría a repetir un movimiento Merkel. ¿Qué es un movimiento Merkel? Conservadores y socialistas hasta que a los socialistas se les pase el momento. Porque la verdad es que la fotografía de Scholz es haber dejado el partido peor que Schröder en su momento. Miren la siguiente diapositiva que estábamos viendo antes alrededor de cómo hay preocupación en la industria petrolera a la hora de empezar a ver cómo puede o en qué momento puede ir el movimiento de desregulación. Porque se lo juegan todo. La industria, dice Financial Times petrolera estadounidense, espera ansiosamente el impulso desregulatorio de Donald Trump. A pesar de las promesas del presidente electo, es poco probable que la producción aumente a medida que Wall Street exige que el crecimiento regrese. ¿Qué es lo que se pide? Se pide caminar hacia una eliminación total de los motores de combustión limitados en ningún año. En España, en Europa, todavía seguimos con la tontería del 2035. En Estados Unidos van desregulando y desregulando y desregulando. Nosotros vamos regulando, regulando y regulando. Vamos cavando y cavando y cavando la fosa hacia la depresión económica. Cuando ya no haya camino diremos ay, ay, ay. Ay, 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 pero vamos caminando y Estados Unidos va tratando de una manera muy clara el término fundamental. Desregulación. 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 Y en Europa, quiten el des. Regulación. Y en Estados Unidos, desregulación. ¿Para qué? Crecimiento, crecimiento, crecimiento. Europa, pobredumbre, pobredumbre, pobredumbre. El otro elemento fundamental, 8:29 de la mañana, es este. Miren la siguiente portada. Alrededor de lo que dice Wall Street Journal. Asesores de Trump estarían intensificando el trabajo para impulsar las deportaciones masivas. Las personas cercanas al presidente electo están empezando a pensar en formas de pagarlo. Se las pueden imaginar, ¿no? Arancel, arancel, arancel. Hemos pasado del sanciones, sanciones, sanciones a arancel, arancel, arancel. De tal manera que se ve una fotografía clave también de distinción. Se la voy a intentar mostrar, a ver si la vemos todos juntos. No, esta no, la anterior. Esto lo veremos ahora. Le voy a intentar mostrar la fotografía de lo que se está planteando. Desregulación hemos visto en la imagen antes, ¿vale? Ahora, deportaciones masivas. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que busca Estados Unidos es, tengo una necesidad de mano de obra, quiero a los mejores viniéndome, toma documentación, eres legal, tienes todos los derechos, tienes todas las opciones de trabajar, vamos también a cotizar de lo que tú vas trabajando.
Esa es la fotografía a la que quiere caminar Trump en Estados Unidos, que es inmigrante ilegal fuera del país. ¿Qué es lo que ya hay? ¿Y qué es lo que ya se está viendo? Una caída brutal de la llegada de inmigrantes a Estados Unidos desde el martes pasado, bueno, desde el miércoles. Ya se nota en la frontera, en la del sur y en todas. Ya se nota, sobre todo en la frontera sur, cómo ya hay una bajada del número de inmigrantes que de manera irregular quieren entrar en el país. Antes era jauja. Ahora ya hay una manera en la que ven, no, aquí ya no se entra. Y ya ellos mismos no están viniendo. Es decir, el efecto llamada se ha perdido en 4 días. Bueno, se perdió en el primero. Efecto llamada perdido. Y ahora el trabajo de Estados Unidos es atraer el talento el mayor posible para que inmigración venga a complementar lo que necesita Estados Unidos. Frente a eso, Europa sigue en el mismo camino que tenía antes del martes con Trump. Estamos en el escenario Biden. Europa es Biden. Efecto llamada, a tope, no frena. Tenemos la fotografía alrededor de la no captación a medio plazo del talento en la inmigración porque se va a ir a Estados Unidos. Y vamos a ver como un flujo importante de inmigración legal se va a querer marchar a Estados Unidos frente a Europa, por tranquilidad en cuanto a la recepción de los papeles y porque ven un entorno donde van a poder construir. ¿Qué va a suceder en Europa además? Una fotografía en la que el talento no se va a cubrir, que es lo que necesita Europa, como lo necesita Estados Unidos, con la inmigración. Con lo que, ¿con quién vas a cubrir el talento? ¿Con los niños no nacidos? No. Por lo que no hay manera de cubrir el talento en esa parte necesaria por parte de la economía alrededor de una inmigración legal. ¿Qué vas a tener? Un agujero, un gap enorme entre tus necesidades y el tipo de inmigración que recibes. Que Estados Unidos ya lo ha cerrado, ya está así, y sin embargo Europa tiene un gap. ¿Qué vas a tener? Menor productividad, menor eficiencia, conflictividad social y problemas a medio y largo plazo de crecimiento económico frente a un crecimiento brutal por parte de Estados Unidos. Con lo que, frente al camino regulación-desregulación, Estados Unidos desregula, Europa regula, el dinero se va a Estados Unidos, pero urgente, frente a inmigración legal en Estados Unidos, aportando en el sentido de la atracción del talento y crecimiento, productividad, eficiencia económica. Europa, inmigración ilegal, salvo que hagan un giro de total y se conviertan en una política trumpista, pero si no, estamos abocados a no atraer el talento. Con lo que generamos, en el único lugar en el que podríamos regular, no regulamos. Y sí regula Estados Unidos, donde es bueno regular para conseguir que la economía crezca a través de una inmigración legal que produzca eficiencia y productividad. Y en todo el resto, donde es mejor no regular, ahí regulamos y somos los líderes. Vamos, para daros un premio. Para daros un premio. Pero claro, va a ir muy rápida la caída europea. Si no hay un cambio total. ¿Por qué? Porque el efecto regulación-desregulación, donde no se tiene que hacer, es, bueno, brutal y rapidísimo. A partir de ahí, vemos que el dinero ¿a dónde va? A Estados Unidos. Va en la renta fija, miren el siguiente gráfico, y cuando dicen American First en un gráfico es esto. Lo comparte Holger Zappage, el benchmark americano, el S&P 500, frente al Eurostock 600. Esta es la diferencia que hay, el ratio de diferencia entre los dos índices. ¿Qué es lo que tenemos? Que el dinero va también donde está la rentabilidad. ¿Qué está pasando? Un camino, sobre todo desde el inicio de la época Biden, final de Trump, mediano de Trump, pero que ahora ya se nos ha disparado completamente. De tal manera que tenemos una fotografía clara y clave alrededor de que o cambia algo Europa o estamos muy fastidiados en este entorno. ¿Por qué? Porque en este entorno lo que se empieza a ver de una manera muy clara es que Europa va al hoyo, al precipicio económico.
ante una protección de la economía estadounidense y ante un presidente con las cosas claras, rodeado. Piensen esto, ¿eh? Trump está con Elon Musk, te puede gustar más o menos, pero el tío sabe hacer dinero. Y Trump te puede gustar más o menos, pero sabe hacer dinero. ¿Qué Elon Musk tenemos en Europa? Gobernando, al lado del presidente, susurrándole al oído. ¿Hace esto? Ninguno. Va a venir Draghi esta semana a Europa, que no es precisamente un empresario de éxito, pero sí un burócrata con algo de éxito. Pero se ha hecho un plan y no lo habéis escuchado. ¿Qué hace el dinero? Buscar la rentabilidad. ¿Y dónde está la rentabilidad? Donde se están tomando las decisiones correctas en cada uno de los escenarios. Cuidado, porque nos vamos al precipicio. Nos vamos al hoyo. No es que Trump va a ser malo para Europa. No, si lo que es malo para Europa es Europa. Si el problema es que ahora ya no hay que pensar tanto en Trump. El problema es que hay que empezar a ver el ejemplo de la administración Trump sobre el desastre que tenemos en Europa. Que se levantan por la mañana y están pensando en qué ley hacer. Se levantan por la mañana y están pensando en a quién fastidiar. Se levantan por la mañana y están pensando a quién le dicen de una manera indirecta: vete a Estados Unidos, que aquí no vas a producir. Y lo raro es que la industria automotriz europea, viendo la pasividad que hay en las élites europeas, no coja las fábricas y se vaya a Estados Unidos para intentar sobrevivir, porque nos van a pasar como un avión. Ya nos ha pasado China, ya Japón va cogiendo tracción, y ahora Estados Unidos, en lugar de ser un entorno de relajación para Europa, es un entorno de estrés continuo. ¿Por qué? Porque te están poniendo frente al espejo. Tú tienes aquí a Sánchez, tienes aquí a Macron, tienes aquí a Scholz, tienes aquí a von der Leyen, tienes aquí a Teresa Rivera, y ellos tienen a Elon Musk. Ellos tienen a Elon Musk, como dice el venezolano, Elon Musk. Ellos tienen a Elon Musk diciendo: recorta, recorta, recorta inmigración. ¿Qué hacemos? ¿Desregulamos? No, 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 no. La regulamos. ¿Para qué? Para tener la mejor mano de obra posible y además, bueno, alfombra roja. ¿Y qué hacemos en Europa? Pues estar atontados. ¿Y qué es lo que hace el inversor? Que no quiere perder ni un céntimo del camino, irse al SP500 por encima de los 6.000. Y miren la diferencia frente al Eurostock 600. Este es el gráfico clave para entender el desastre europeo y la cantidad de inutilidad que hay en el continente europeo. Fíjense que hasta la crisis financiera, incluso en la salida de esta, aún. Pero es que a partir de aquí, ¿os han dado un golpe las élites? ¿O qué están haciendo? ¿No están viendo que el dinero se vaya directamente a Estados Unidos sin pasar ni mínimamente por Europa, en un entorno donde la visibilidad de Europa es el furgón de cola, el vagón de cola? Miren el movimiento de recuperación del SP500 o de mayor valoración del SP500 frente al Eurostock 600, marcándonos el camino de que estamos en un problemón en Europa. Y la culpa no la tiene Trump, la culpa la tienen las élites europeas, que prefieren dormir 10 horas al día, bueno, entiéndeme, es una metáfora, prefieren estar todo el día en otros temas que no son los importantes en lugar de estar en el tajo. Y así no se puede. Y así no se va a poder. Nos van a pasar como aviones, porque no hay ni suficiente esfuerzo, ni la suficiente dedicación, ni el suficiente conocimiento, ni el suficiente talento, ni la suficiente capacidad para poner a Europa donde se merece. Estamos en un problemón. O cambia toda la cúpula que está dirigiendo Europa, pero de una manera veloz, o nos vamos al hoyo económico. Estamos en el precipicio. Miren el siguiente gráfico, alrededor de cómo el inversor también mira en este entorno. Bloomberg dice: un mercado de bonos en un camino arriesgado. Dice Bloomberg: a medida que los comerciantes, que los inversores se reagrupan de la turbulenta semana. Los bonos del Tesoro se recuperaron de la profunda venta desencadenada por las elecciones, pero los inversores ven la posibilidad de que los rendimientos a 10 años vuelvan a probar el máximo del 5%. Madre de Dios. Y luego sobre lo que sucedió la semana pasada en las elecciones. Hay un tuit de Elon Musk
que hace pensar, con una imagen de Newsmax, perdón, alrededor de qué está pasando en el sistema electoral también estadounidense. Dice, estados donde Kamala Harris ganó frente al requerimiento de ID. Y dice, pues California, no ID, no ID, no ID, no ID, no photo ID, no ID, no ID, no ID, no ID, no ID, ID required, no photo ID, no ID, no photo ID, no photo ID, no ID. Pues ¿cuál es la clave? De tal manera que Elon Musk ha puesto otra vez en el foco lo que puede ser una de las principales reformas legislativas en los próximos 4 años. El que vote con su DNI en mano, pudiendo asegurar quién es. Me parece broma, pero es verdad. Pero DNI en mano, ID en mano. Este soy yo, mire la foto, compruébelo si es necesario, compruébelo que es necesario. Este soy yo. Pero todo parece indicar que tanto Donald Trump como los que están a su alrededor, Elon Musk haciéndole ya presión, va a pedir un cambio legislativo rapidísimo y clarísimo sobre esto que está planteando Newsmax y que compartía ayer Elon Musk. La otra fotografía, que compartía este fin de semana Elon Musk, la otra fotografía clave es alrededor de las claves del mundo en guerra. Algo está cambiando, lo hemos visto también en la fotografía de las últimas horas con lo que le venimos contando desde las 8 de la mañana, de qué manera ya el jueves habrían hablado, según Washington Post, Trump y Putin en una fotografía clave alrededor de que ralentice los ejercicios o la pelea, la batalla, la guerra en Ucrania, que no la intensifique y que hay que seguir hablando para poner cuanto antes un proceso de paz en toda Europa, no solo en Ucrania. A partir de ahí han llamado la atención en las últimas horas las palabras de Robert Fico, el primer ministro eslovaco. Decía en una entrevista en radio, ¿has visto alguna vez a una persona que teme que la guerra termine? Lo vi y se llama Vladimir Zelensky. De tal manera que vamos caminando hacia un entorno donde la presión también es importante alrededor de intentar llegar a un punto de encuentro para ir al menos a un entorno de alto el fuego. 50.000 tropas rusas y norcoreanas estarían, según New York Times, esperando en masa antes de una contraofensiva en Kursk que viniera antes de ese alto el fuego y la negociación de paz. Buscaría Rusia de esta manera volver a recuperar el terreno perdido en Kursk antes de sentarse en la mesa de negociación. Orbán, el hombre más buscado en Europa, en el buen sentido de la palabra ahora, no hace una semana, dice que el mundo es un lugar diferente desde este martes pasado. Europa necesita afrontar la nueva realidad, dicho Orbán, debemos restaurar la paz. En un momento en el que antes no tenía amigos y ahora no paran de salirle amigos a Orbán por todos los lados, viendo que es geopolíticamente ha pasado de ser un apestado a estar en el centro de todas las conversaciones, en relación con Trump, en relación con Putin, en relación con Xi Jinping, en relación con Netanyahu, en relación con Erdogan, en relación de aquella manera con Europa, siendo un elemento fundamental sobre todo de cauce, de abrir caminos en Europa. Rusia celebra que Trump hable de paz, al menos dice Peskov, él habla de paz, no habla de confrontación, no expresa el deseo de infligir una derrota, y el equipo de transición presidencial de Trump dice que su objetivo en Ucrania es la paz, no la recuperación de los territorios ocupados. Decía también Wall Street Journal durante el fin de semana. De tal manera que tenemos una fotografía clave del cambio en la política que vamos viendo alrededor de esa modificación de la relación de Trump con Putin frente a la época anterior. Alemania, preocupación por este gráfico que también compartía Holger Zappage, donde dice los precios de la electricidad se han disparado esta semana, lo hacen debido a una oscura calma, dice Holger Zappage, con un clima brumoso, se ve ya sin viento, la producción de energía renovable se ha reducido significativamente. ¿Qué hemos visto? El movimiento hacia arriba de ese precio de la electricidad, generando tensión alrededor de la industria en este entorno. Cuidado, que vemos también un movimiento también de presión otra vez sobre la fotografía que nos está mostrando en este escenario también el precio de la electricidad en el conjunto europeo. 8:44 de la mañana. Volvemos a la primera imagen que hemos compartido para cerrar estas claves. Esta, junto con los 80.000 del Bitcoin, esta no, la del Washington Post, esta es de 2019, esta sí,
81.000 de Bitcoin, la fotografía clave alrededor de que el oro baja. ¿Por qué será? El oro baja. ¿Por qué será? El dólar sube y cuidado con los bonos que amenazan con darse un tropezón importante aumentando la rentabilidad. Y el SP500 más máximos, superando los 6.000 con fuerza, razonable fuerza, también Nasdaq 100. ¿Por qué? Porque se va conformando ya la era Trump. Trump habló con Putin, dice el Washington Post, se lo comentábamos a las 8 de la mañana, le dijo al líder ruso que no intensificara la guerra en Ucrania. En su campaña presidencial dijo que pondría fin de inmediato a la guerra, aunque no ofreció detalles sobre cómo tenía la intención de hacerlo. Todo parece indicar que teléfono rojo a teléfono rojo, es decir, llamándose. Vamos a ver cómo avanza esto durante el día. Titulares del día.